cuánto hay de ese cine y de esa literatura que quizás absorbiste vos como amante del cine y de la literatura para después llevarlo adelante en tus propios libros, ¿no? Mira, las películas de western a mí me gustó y digamos, dentro de los western yo creo que Clint Eastwood tiene uno que es fabuloso, que es La marca de la orca. Y el tema a mí siempre me gustó, me pareció una buena película, pero que se queda a la mitad con determinados temas, por ejemplo, la venganza. Por ejemplo, lo que te pasa, yo quise contar a alguien ¿qué le pasa a alguien cuando perdió todo? O sea, perdiste lo material y lo espiritual. Vos digamos, te asaltan tu casa, te matan toda tu familia, te queman tu casa, te roban todo lo que tenés, y vos te despertás un par de meses después de una inconsciencia vivo de milagro para descubrir que vos no tenés nada. No tenés nada en el mundo. ¿Qué haces a partir de ahí? Y ahí los indios, y ahí empieza también, porque es una relación con también con un tehuelche, tienen una filosofía que, si bien no la comparto, y menos por ser abogado, es entendible, claro. Es que cuando a vos te hacen un daño muy grande, no le podés dejar a un tercero reparar ese daño. O sea, es un asunto que lo tenés que llevar vos a cabo en persona. Por supuesto que en una sociedad civilizada eso es volver a la etapa de la jungla, pero en una sociedad agreste, despoblada, donde el Estado es muy difícil para el Estado llegar, sobre todo cuando hay gente poderosa del otro lado, bueno, esa opción, por lo menos al personaje de la novela, no se le presenta tan rechazable, ¿no es cierto? Y en el medio se va a encontrar con Emma, también una mujer muy golpeada por su vida. Los dos son seres de pérdida, o sea que han perdido muchísimo. Lo distinto es cómo ellos enfrentan esa pérdida. O sea, porque él sigue viviendo muy a pesar suyo, digamos. Y ella decide vivir a pesar de todo lo que le pasa, que por supuesto lo oculta y es un ser muy, muy difícil de escrutar, tanto como él. Ahí se va a dar una historia de amor bastante heterodoxa, dentro de un lugar de frontera, donde no tenía nada que envidiarle al lejano oeste, o sea, el sur patagónico nuestro o el norte de Chaco y Formosa por la época eran lugares muy duros, eran lugares donde había que tener mucho empuje y bastante coraje para vivir ahí. No te olvides que en esa zona no hablan de inmigrantes, ellos hablan de pioneros. Claro. Incluso la palabra todavía no estaba castellanizada, era pioners, y ellos se llamaban a sí mismos pioners, o sea, una tierra de pioneros. Ahí vos ves la idiosincrasia de la gente, que de la nada en un lago hizo una ciudad como puede ser hoy Bariloche o Villa Langostura enfrente o Colonia Suiza, gente que en esos rigores de verano cultivaba trigo. Habla, creo que por sí solo, de una personalidades de muchísimo empuje en un lugar que era muy bravío, porque había también gente al margen de la ley que hacía sus negocios aprovechando que el Estado no estaba tan presente. Había una policía de fronteras, pero la gendarmería todavía no existía, por ejemplo, para dar un caso. Todos esos lugares no eran provincia, eran territorios nacionales, claro, dirigidos desde Buenos Aires. Río Negro tenía un solo juez en esa época, que atendía todo, desde cheques y pagaré hasta los casos penales, desde Viedma. Una locura. Entonces, en esa cuestión, bueno, era una sociedad bravía. Luis, está bueno que además que un escritor argentino que le dé tanto contexto a cosas tan argentinas o de la historia argentina, inclusive también metiendo su cuña como su visión como abogado. Genial esto que hace Luis, Está bueno porque hay muchas veces, a la gente por lo general no sé cuánto tienen conciencia la argentinidad en sí, y más a la hora de leer un libro. Y eso, como cuando terminas de leer alguna pieza como esta, seguramente es como que te queda un poquito la llama más prendida. Y sí. O te lleva después a estudiar cosas o a que te interesen cosas de la argentinidad o de cosas de nuestro territorio,
a través de un disparador que puede ser un libro, una literatura, ¿no? Exacto, porque cuando mencionaba eso de los pioneros, acá nomás en Santa Clara hay mucha gente que dice, no, tal familia es pionera, se utiliza ese término todavía por estas zonas. O Carlos Gesell, claro, el pionero de Villa Gesell, ¿no? Sí. Bueno, y tiene que ver con eso, Luis, que lo que vos decís, estos lugares inhóspitos, donde no había Estado, donde no había territorialidad, donde no estaba el Estado fundando un pueblo, o había una comunidad de frontera simplemente, y en función de eso también se fue generando la Argentina, no solo a través de los barcos o del ámbito de la porteñidad, ¿no? No, inclusive hay una cuestión. Yo creo que por ahí somos una sociedad que no se conoce a sí misma y no conoce todo lo que hemos hecho. O sea, cuando nosotros somos serios, hacemos grandes cosas. O sea, fuimos el primer país que llegó a la Antártida en 1904. Una locura. O sea, el cruce de los Andes por San Martín es una cosa que ni siquiera lo hizo Napoleón, porque aparte se cruzó combatiendo y todo eso, y alguna vez incluso lo hemos hablado. Digamos, y tenés también un país tremendamente abierto, tremendamente generoso y tremendamente integrador. Yo no participo de los que creen que todo tiempo pasado fue peor y que nuestra historia es una serie de matanzas, todo lo contrario. La Legión Agrícola de los italianos en Bahía Blanca, y tenemos miles de ejemplos, los inmigrantes italianos en La Boca, que crean una sociedad de bomberos voluntarios de las primeras en el mundo. Un país que integró en menos de 50 años, integró 7 millones de extranjeros. Que nos aportaron una idiosincrasia. O sea, la argentinidad es muy rica. La transformación no solamente demográfica en cantidad, sino que después esa diversidad llevó a que forme parte del sentir argentino justamente también esa propia diversidad, o una frase que se usaba mucho, el crisol de razas argentino, ¿no? Sí, crisol, otros le dicen mosaico. La palabra laburo viene del italiano. El español nuestro es tan rico porque hemos incorporado palabras. Almohada es una palabra árabe, ya nos venía de los españoles. O sea, toda una serie de cosas que hemos sido terribles en un mundo sectario, violento. El siglo XIX era un mundo colonialista. Nunca tuvimos colonias, nunca sojuzgamos a otras personas. Esa es la argentinidad con mayúsculas, no el chauvinismo barato o cuando se usa el nacionalismo para ganar una elección. Pero digamos, la argentinidad en serio somos nosotros, y hemos hecho eso. Poblamos la Patagonia, desarrollamos, teníamos en ese momento la mitad del poder, de la producción económica de Latinoamérica éramos nosotros. Ahora, eso sí, tenemos que ser serios. O sea, digamos, también hay una cuestión, así como tenemos nuestro costado histrónico, tenemos una cuestión a tirarnos a chantas, y ahí las cosas van mal. Tal cual. Luis, brillante esta charla junto a vos. Un disparador, que es un libro. Hablamos de Sarmiento, hablamos de inmigraciones, hablamos de Bariloche, hablamos de su libro, hablamos de la argentinidad. Una charla random, increíble, con un vuelo intelectual tremendo. Así que, Luis, te agradecemos por este ratito con nosotros, y bueno, más adelante nuevamente estaremos seguramente para alguna fecha patria o algo volviendo a charlar con vos. Cuando quieran. Y bueno, para los que gusten de una buena historia de pioneros, de frontera, de amores y de venganza, bueno, la historia de Guillermo y Emma, usando una frase del pasado que parece que vuelve, espero que en la mejor versión, no los va a defraudar. Muy bien, Senderos de Odio. Estuvimos charlando junto a Luis Carranza Torres, su escritor, un amigo de la casa, sobre esta gran historia, este gran libro de Editorial del Fondo. Luis Carranza Torres, muchas gracias, Luis, por estar este ratito con nosotros. No, el gusto, chicos, un gustazo como siempre. Che, qué lindo todo esto que hablamos, ¿eh? Hermoso. Increíble. Muy buena charla. Aparte fue como pam, pim, pam, pum. No esperaba tocar otros temas, estuvo muy interesante. ¿Viste? También Nunca nos fue- sorprendente. Nunca nadie presentó a Sarmiento de esa forma, me parece. No. Grosso. Siempre está el Es detalle, verdad. podrá ser lo que fue, pero era un genio, como Roca también lo mismo. Y otra bueno, cosa que nos faltó, Argentina tuvo el primer subte de Latinoamérica. Además. Y la que primera fue escalera eléctrica. La línea A. Claro. La línea A. La línea A de subte, La línea A, exacto. exactamente. Ahí por la Avenida de Mayo. Exacto. Que cumplió años hace poquito la avenida. Una de las avenidas más viejas del planeta. Y la la Avenida más de linda Mayo. del mundo. No, Avenida de Mayo es una cosa de locos. Impresionante. Aparte con los cafés más viejos de Buenos Aires, el Tortoni. Sí. Bueno, y otros que Café Los Angelitos. El todo Café eso. Los Angelitos. Y hay un montón más. Desde el Congreso hasta Plaza de Mayo es una La avenida. conexión, tenés el Barolo. No, el Palacio Barolo. ¿Cuánto Bueno, estará ahí un tenemos. cafecito bien el Tortoni? El Tortoni.
Me pregunto. ¿Dos rúculas? Sí. Yo creo que La última vez que fui estaba a 500 mangos hace como 4 años y ya era mucho. Pero bueno, es un lugar increíble, ¿viste? Una amiga le es la dice lechugas. experiencia. Palacio Barolo tenemos gente amiga, hemos hecho el programa desde ahí. Hermoso. Las historias que hay ahí, que involucran masonería, Dante Alighieri y la Divina Comedia, las vistas que hay de Buenos Aires, fue el primer rascacielos de América Latina. El faro. Una locura. El faro del Yo Barolo. hice un videito sobre eso, me tocó hacer. Es hermosísimo, el lugar te impacta. Cuando vayas a Buenos Aires vamos a contactar para que hagas la visita. Dale. Un poco más de música. Manuel Jovilero hace muy poquito estuvo en Mar del Plata tocando. En algún momento volverán los Ilia Kuriaki. Estaría bueno, ¿no? Que Dante Spinetta en un par de meses va a estar acá en Mar del Plata también. Y esta versión en vivo, Soy tu nena. Suena raro cantado en Emanuel, pero yo creo que él le canta Soy tu nena a una nena. Claro. Sí, ¿no? Más conociendo... Le va bien con las señoritas. ¿Le va bien, no? Sí, ¿Le va bien? Y si no le va bien a él, ¿qué queda para el resto?